Es Dios maravilloso que nos da esta oportunidad de estar aquí este domingo. Reunidos en su nombre, hermanos, para meditar más de su palabra. Y espero que lo que vamos a meditar esta mañana sea de beneficio para todos y cada uno de nosotros. Busquen en sus Biblias el libro de Nehemías y ahí lo van a mantener nada más. O sea, les aviso por tiempo para que lo tenemos, ¿verdad? Nehemías. Esdras, Nehemías y Esther. Luego, los de Nehemías. Vamos a meditar un poco acerca de Nehemías. Nuestra meditación en esta mañana se titula El ejemplo de Nehemías. Yo le pregunto, hermano, ¿quién de ustedes alguna vez ha recibido una noticia triste? Una noticia trágica. Cuando recibimos una noticia triste o una noticia trágica, hermano, nos afecta mucho. Todos alguna vez hemos recibido alguna noticia que nos inquieta, hermanos, y que no nos deja dormir. Y debemos saber, hermanos, cómo debemos actuar o cuál puede ser la manera en la cual enfrentemos una noticia trágica, porque algo malo está pasando. Y Nehemías, hermanos, nos deja un ejemplo maravilloso de cómo podemos hacer o qué debemos hacer cuando recibimos una noticia trágica o pasamos un momento difícil. Saber cuál debe ser la respuesta de un cristiano o de un hijo de Dios. Nehemías, hermanos, vivió en el exilio. Aunque él era judío, él vivió allá en el exilio. ¿Se acuerdan que hemos explicado muchas veces cómo el pueblo judío fue llevado cautivo por Nabucodonosor? El pueblo judío se rebeló contra Dios, pecó una y otra vez. Dios fue tolerante con ellos hasta que ya no lo soportó más. Y envía a Nabucodonosor y se lo llevan esclavos allá a Babilonia, allá a la región de los caldeos, como también se le conoce así, a los babilónicos, los caldeos. Se los llevan allá a la esclavitud y muchos viven en el exilio. La última vez cuando Nabucodonosor envió a su gente por judíos allá a Jerusalén, fue terrible, hermanos. Fueron varias expulsiones, la última fue terrible. Se llevaron a los judíos como esclavos, como animales, hermanos. Derribaron Jerusalén, la acabaron, quemaron el templo, tumbaron la muralla, hicieron todo lo que hicieron con el pueblo judío y Jerusalén quedó desolada, hermanos, quedó totalmente desolada. Una vez que ya se lo llevan a todos, no faltó quien escapó de esta situación y no se fue allá como esclavo. Se quedaron ahí unos cuantos, las ciudades quedaron casi desiertas. La profecía, a través de Jeremías, decía que este exilio, esta esclavitud, duraría 70 años. Así lo dijo el profeta Jeremías, o Dios, pero de Jeremías. Serían 70 años de esclavitud. Cuando el pueblo judío va cautivo, en la última, se llama deportación, iba un joven, un adolescente, tendría calculan la gente, los comentaristas calculan, que tendría unos 14 años de edad, más o menos, o sea, un adolescente. Era Daniel. Allá va el jovencito Daniel, esclavo. ¿Qué? 70 años después, a Daniel le toca ver el retorno. Porque Daniel, leyendo Jeremías, un día, leyendo Jeremías, se da cuenta que esa esclavitud duraría 70 años. Y quizás Daniel hace cuenta de eso y ya son los 70 años. Ya en cualquier momento Jehová va a empezar el retorno, y así fue, hermanos. Dice la palabra de Dios que Daniel, cuando lee este pasaje de Jeremías, comienza a orar. Ya pasaron los 70 años y comienza a orar pidiendo perdón a Dios por lo que todo el pueblo hizo, y entonces viene la respuesta del Señor. Y entonces, poco tiempo después, comienza el retorno. El primer retorno lo realizó Zorobabel. Regresan, dirigidos por Zorobabel. Daniel no regresa, muchos no regresan, porque pues ya prácticamente no pudieron. Imagínense, el rey decreta: los judíos que quieren regresar a su pueblo, a su tierra, regresen. Muchos se organizan y regresan, pero muchos no pueden, hermano. ¿Por qué? Pues no lo sabemos, pero lo podemos imaginar. Algunos por la edad. Daniel ya estaba muy viejito, imagínense. Nomás añádale 70 más 14 que tendría que estar cuando llegó, tendría más o menos unos 84, 85 años, quizá ya lleva para los 90 años. Entonces
Imagínense a un hombre de 90 años pedirle que regrese a Jerusalén en un viaje de más de 2000 kilómetros a pie o en un carretón ahí, pues todo incómodo. Era muy difícil. Mucha gente no volvió. Quizá por la edad, muchos no volvieron quizá porque ya estaban arraigados ahí en Babilonia. Tenían familia, tenían alguna propiedad, tenían trabajo. No regresaban a Jerusalén. Pero un grupito sí regresa, guiados por Zorobabel. Regresan y reedifican el templo. Dice la palabra de Dios que cuando se empiezan a poner los fundamentos para volver a levantar el templo, muchos estaban llorando de emoción, hermanos. Algunos hombres grandes sí volvieron. Y algunos que habían visto de jovencitos o de chiquitillos, habían visto el templo original. Y cuando ven que se levanta el templo, ya que lo están edificando, muchos lloran. Lloran de emoción al ver pues, cómo se está levantando la casa de Dios otra vez. Lloran. Bueno, hermanos, entonces se supone, se calcula que más o menos el edificar el templo tardó unos 20 años. Levantando el templo, todo. Imagínense sacando escombros, levantando las paredes, por todo lo que implica remodelar un templo tan grande como era el templo tan noble. Bueno, pasaron 20 años más o menos en la construcción. Pasarían desde el primer retorno con Zorobabel hasta Nehemías, pasarían unos 100 años, más o menos, porque Nehemías vendría mucho tiempo después. Y Nehemías tenía un trabajo muy importante. Él era el copero del rey. Él era el encargado de poner el vino del rey, de servir la copa del rey, quizás hasta de probarla para verificar que no estaba envenenado. Y Nehemías daba de su propia mano la copa de vino al rey cuando él se estaba comiendo. Entonces era un trabajo muy importante y muy delicado. Dependía de Nehemías la seguridad del rey. Ese era el trabajo de Nehemías. Pero Nehemías, hermanos, él sabía que gente ya estaba ya en Jerusalén, que el retorno se había dado hacia 100 años. Y él, en una ocasión él se pregunta, bueno, ¿cómo estará mi gente? Él no había regresado. Quizás sus padres no regresaron y se quedó ahí. Y Nehemías se pregunta, ¿cómo estará mi gente? Y entonces Nehemías, hermanos, recibe una noticia muy triste. Por eso decíamos, el ejemplo de Nehemías. ¿Cómo reacciona usted cuando le dan una noticia triste? Cuando le dan una noticia impactante, una noticia que le duele. ¿Cómo reacciona usted? ¿Cómo reacciona cuando enfrenta una situación difícil? Cuando alguien le dice, ¿sabe qué? Pues nuestro hijo está enfermo. Lo llevamos al seguro, a la clínica y le diagnosticaron pues, una enfermedad de esas terribles. ¿Qué hace usted? ¿Qué hace usted cuando platicando con su matrimonio de pronto dice, pues sabes qué, ya hasta aquí llegamos, ya no te aguanto, ya yo me regreso a mi casa y ya nos vemos? ¿Qué hace usted cuando recibe una noticia como esa? ¿Qué hace usted cuando dice, sabes que estás despedido? Se acabó el trabajo y por favor, sal de aquí y te vas. ¿Qué hace que noticias que le impactan? ¿Qué hizo Nehemías, hermanos, cuando recibió una noticia muy triste, muy fatal? Vamos a ver Nehemías capítulo 1. Dice, del verso 1 en adelante. Dice, palabras de Nehemías, hijo de Acarías, aconteció en el mes de Iseo, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino. Dice que vino Hanaí, uno de mis hermanos, con los varones de Judá, y le pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Nehemías dice, vino un familiar mío y le pregunté, ¿cómo está Jerusalén? Nehemías no conocía Jerusalén. Él nació allá en Babilonia, allá se crió, su familia no regresó y él se quedó acá en Babilonia. Pero él sabía que era judío y se preocupaba por su pueblo. Y entonces él sabía que 100 años antes ya gente había regresado a Jerusalén. Entonces él está pensando, bueno, ¿cómo estará mi gente? ¿Cómo estará Jerusalén, la ciudad santa, la ciudad de Dios, la ciudad de David? ¿Cómo estarán los que no volvieron, los que no vinieron y los que ya volvieron allá a Jerusalén? Dice, y me dijeron, fíjense lo que le dijeron, el remanente, los que quedaron en la cautividad, ahí en la provincia, están mal, en gran mal y afrenta. No están bien. Están pasando muchas adversidades. Cuando dice están mal,
no únicamente se refiere a lo espiritual, se refiere más bien, están mal, se refiere a lo económico, a lo material, están mal, están pasando muchas adversidades. ¿Saben por qué? Porque cuando el pueblo judío fue llevado cautivo, otros pueblos vecinos se alegraron. Y cuando ven que quedas desierta Jerusalén y otros pueblitos por ahí, que los quieren tomar, porque quedaron solos. Y a los poquitos judíos que ahí quedaron los empiezan a hostigar, y no los dejaban avanzar. Entonces dice, mira, el remanente que está en Jerusalén la está pasando muy mal. Quizás le agregan más, mira, están pasando hambre, a veces no tienen que comer, la tierra no produce porque no tienen con qué sembrar, los pueblos vecinos los odian, y tampoco quieren hacer algo, vayan y los molestan, la están pasando muy mal, están en gran mal y afrenta, a eso se refiere, están sufriendo mucho. Y luego dice, en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Imagínense, hermanos, hacía 100 años que habían quemado Jerusalén, la destruyeron los babilónicos, la quemaron, la derrumbaron, tumbaron toda la muralla, la quemaron del templo también. Quizás Nehemías pensaba, bueno, mis hermanos judíos en Jerusalén la están pasando bien, Dios ya se los llevó de regreso hace 100 años, ya deben de estar bien fortalecidos, que los deben de estar florecientes. Y dice, no, mi hermano, la estamos pasando pero bien mal. A veces no tenemos que comer, a veces la tierra no da para nuestro alimento, la gente alrededor nos está ofendiendo y no nos deja crecer, nos ofenden. Y sabes que gran parte de la ciudad está derribada. ¿Cómo que está derribada? Pues no me dijeron que habían construido allá, pues sí, el puro templo. Y es más, quedó reconstruido ahí nomás, pues a medias. Los ancianitos, hermanos, que habían visto el templo original, cuando ven que el templo se ratifica, lloraban de emoción. Pero ustedes saben por qué lloraban algunos. Porque el templo que estaba ratificando no era ni la sombra de lo que había sido el templo original. O sea, se estaba construyendo con muchas carencias y en medio de mucha adversidad. Entonces Nehemías se dio una sorpresa tremenda. ¿Cómo es posible que mis hermanos lo estén pasando mal, que a veces no tienen para comer, que no duermen, que están en dificultades económicas, que los demás los están oprimiendo? ¿Cómo es posible? Diría Nehemías, es que yo pensé que Jerusalén ya estaba bien reconstruida. No, mi hermano. La muralla está totalmente deshecha, como hace 100 años. Destruida, quemada, los ladrillos todos ahí derribados, la puerta quemada. Está mal. Qué noticia, hermanos, tan terrible para Nehemías. Imagínense, hermano, que uno de ustedes, por cualquier circunstancia, se va al otro lado de Estados Unidos y se va y se queda ahí viviendo 10, 15 años, y después de 15 años usted allá encuentra a alguien de Torreón y usted también da mucho gusto cuando uno se encuentra un lagunero por allá, da mucho gusto. Entonces, se encuentra ahí un lagunero y usted tiene 15 años que no está aquí en Torreón y aquí en La Madera. Entonces usted pregunta, oye, ¿cómo están los hermanos? Y usted espera que digan, no, hombre, los de La Madera están muy bien, siguen adelante. Y luego que le salgan con la noticia, no, fíjate que no, tengo mala noticia. En México la situación está muy mal. Sigue el desempleo, sigue la inseguridad, sigue todo eso. Y fíjate, te voy a decir una cosa. Los hermanos de La Madera tuvieron que cerrar el templo. Se quedaba, ¿cómo? Pues yo pensé que La Madera no, se cerró el templo. Y fíjate que está el templo de La Madera, el lugar de la reunión está, pero todo descuidado, nadie va porque tienen miedo. La puerta se está cayendo y nadie tiene miedo de levantarla. La caseta que está a un lado está toda desolada, toda descuidada, llena de tierra, ya todo escarapelado, y las bancas ya están todas deshechas. ¿Cómo? ¿No les dolería algo así, hermano? Yo pienso que sí. ¿Y cómo está la colonia donde vivía yo? No, la Pancho Villa, no queda nada de la Pancho Villa, ya. Y el que vive en Torreón Jardín, no, Torreón Jardín, olvídate, ya lo bombardearon. ¿Cómo? O sea, tú no esperabas eso. No esperabas eso. Es que Nehemías no espera esa noticia. ¿Cómo es posible que mi gente le esté pasando tan mal? ¿Cómo es posible que la muralla, algo muy importante, el muro de Jerusalén y la puerta estén destruidas, todavía quemadas, llenas de tizne,
Todos la estudian y desechan, dicen, no es posible. ¿Qué noticia, hermanos, tan impactante está diciendo aquí Nehemías? No la esperaba. Hermanos, ¿qué hizo Nehemías ante esta noticia tan terrible? ¿Saben qué hizo? Primero, dice, aquí, dice, cuando oí estas palabras, ¿qué hizo? Hermanos, es que no pudo ni permanecer de pie. Esto implica, hermanos, que la noticia le impactó. ¿Alguna vez usted ha tenido que sentarse después de una noticia? No digan que no. Claro. Y si no, agárrese, porque un día le van a una noticia que usted se va a tener que sentar. Porque cuando da ese tipo de noticias, le impacta usted tanto, hermano, hermana, que hasta las fuerzas lo abandonan y usted tiene que sentarse, porque si no se sienta, se puede caer. Más le vale que se siente. Dice Nehemías, yo no pude con la noticia y me senté. Pero lo importante no es eso. Lo que sigue dice, y me senté, dice, y lloré. Primer punto, hermanos. Ante una noticia así, dice Nehemías, yo lloré. Se puede llorar por dos cosas. Primero, se puede llorar por inmadurez. ¿Sabe usted que el llanto es una regresión? Y la regresión es un mecanismo de defensa cuando uno quiere solucionar un problema como cuando era niño. ¿Quién resuelve los problemas llorando? Los niños. Papá, quiero un chocolate. Y usted dice, no, mijo, ¿qué hace el niño? Llora. Y si llora y usted da el chocolate, él aprende a que los problemas se solucionan llorando. Después tiene una paleta, no se la quiere usted dar, llora y entonces, estoy llorando, me solucionan los problemas. Y entonces él cree que todo se soluciona llorando. Después la novia le dice, ya no te quiero y está llorando. Quiere que por eso va a regresar porque me llora. No, no va a regresar. No, entonces, llorando no solucionan las cosas. ¿Verdad? Lo reprueba en la universidad y está llorando. No, es una regresión. Quien cree que los problemas se solucionan llorando está totalmente equivocado. Ay de aquel que se casó con una mujer que cree que todo se va llorando. Ya, compre un buen bolsetote de Kleenex porque su esposa va a llorar mucho. Cree que llorando se solucionan las cosas. O también hay hombres, hermanos, hay hombres que queremos que todo se solucione llorando. Hombres llorones, o sea, regresivos y inmaduros. No, así no se solucionan las cosas, hermanos. Pero segundo, llorar, hermanos, también significa sensibilidad, y creo que esto se refiere aquí a la palabra de Dios. Un corazón sensible. No puede ser, hermanos, que ante una noticia tan grande yo no llore. No por regresión, yo no quiero solucionar los problemas llorando. Simplemente me impactó tanto la noticia que dice Nehemías, yo me senté y lloré. Un corazón sensible que no puede permanecer indiferente ante un problema, hermanos. Por eso dice la palabra, por eso digo el Señor Jesucristo. Bienaventurados quienes, los que lloran. No se refiere a los llorones. Bienaventurados los que tienen corazón sensible, que son capaces de llorar. ¿Ante qué cosa? Ante un problema. Ante un problema sí se vale llorar, pero no por regresión. Se vale llorar porque soy sensible. No es posible que yo no llore ante un problema, hermanos. Porque ese es el otro mecanismo también de la mente. Es decir, no es cierto. Yo estoy bien. No, aquí no pasa nada. ¿Cómo que no pasa? Sí está pasando algo y póngase a llorar. Pero no porque piense que así se solucionó el problema. Llore porque el problema le llega a su corazón. Acuérdense lo que vimos con las bienaventuranzas. Cuando Jesús dice, bienaventurados los que lloran, se refiere bienaventurados a los que tienen un corazón sensible, que llora ante el pecado, que no puede permanecer indiferente ante un problema, no puede permanecer indiferente cuando se ve abajo mi familia, mi hogar, mi matrimonio, mis hijos, mi esposa. Yo no puedo permanecer así como de piedra. Lloro porque me duele lo que está pasando. Así es que, hermanos, lo primero es que debemos demostrar que tenemos un corazón sensible. ¿Cuántas veces, hermanos, hay problemas en la iglesia? Bueno, aquí, gracias a Dios, en esos últimos tiempos no hemos tenido, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces nos enteramos de problemas en la iglesia? Quizás no aquí, pero en otras áreas de México. Y como que no nos interesa.
O sea, no tenemos un corazón sensible. Y recibimos la noticia como si se tratara de cualquier cosa. O problemas, hermanos, que nos están afectando en su familia, en su matrimonio. Y ustedes como si nada. Entonces, lo primero, hermanos, es que debemos mantener un corazón sensible, que reaccione ante los problemas, que pueda captar el dolor de otras personas y que pueda llorar con el que llora. Aquí Nehemías captó el dolor de aquellos que estaban en Jerusalén, 2000 kilómetros de distancia. Sin embargo, su corazón fue sensible y lloró. ¿Se acuerdan de Jesús? Cuando está ante la tumba de Lázaro, ¿qué hizo? Lloró. Pero con eso Jesús quería solucionar el problema. No, es que era sensible. Llora porque ve a las hermanas del muerto y las ve llorar. Llora porque ve a la gente ante la tumba de Lázaro. Y llora porque está ante la tumba de su amigo. Y fue tan sensible que Jesús lloró. Entonces, hermanos, lo primero que tenemos que hacer nosotros es mostrar un corazón sensible, que capte realmente el problema. Que nada ganamos con decir que no pasa nada, yo soy muy fuerte, yo puedo con todo, a mí no me den con nada, a mí no me den consejos, yo puedo solo con mi problema. No, un corazón sensible, tan sensible que yo pueda dimensionar mi problema correctamente, tan sensible que yo pueda decir, oye, mi problema es grave, o sabes que mi problema no es tan grave, pero tengo un problema. Pero mi corazón sensible me hace ver qué tan grande es el problema o qué tan pequeño es el problema y los peligros a los cuales me estoy enfrentando. Nehemías llora, pero eso no soluciona el problema. Segundo punto, ¿qué más hace Nehemías? Dice, hice duelo por algunos días y luego ¿qué dice? Ayuné y oré. La comunicación con Dios. Automáticamente, hermano, ¿tiene usted un problema? ¿La está impactando el problema? Bueno, primero, tiene que llorar. O sea, no literalmente. Necesita un corazón sensible, que realmente capte el problema. Segundo, necesita acercarse al Señor. ¿Saben cuál es la conducta más común cuando uno tiene un problema? ¿Qué es lo primero que viene a la cabeza? ¿Qué es lo primero que viene a la cabeza? Alejarse. En muchos de nosotros. Tenemos un problema, nos perdieron el trabajo, no sé, pasó algo así muy duro, y lo primero que viene a la mente de muchos de nosotros es, ya no voy a ir a la iglesia. No voy a, ¿para qué voy? Es que me siento mal. Es que cuando llegue me van a preguntar, hermano, ¿y cómo le va su trabajo? Y me va a pues me cobré. Entonces, mejor no voy. Es lo primero que viene a la mente de muchas personas. Romper la relación con Dios. Quizá no por coraje, a veces por coraje, a veces por frustración, porque echamos la culpa a Dios, o a veces simplemente porque nos desanima y otra vez como dice aquí, nos sentó el fracaso que nos dieron, el golpe emocional. Y a veces queremos dejar de venir a la iglesia y perder comunicación con Dios. Pero Nehemías lo que hizo, ¿qué fue? Él estaba fuera de Jerusalén. Él no podía ir, bueno, no existían las sinagogas en aquel tiempo, el templo estaba destruido. Él no podía ir al templo, estaba destruido, estaba a 2000 kilómetros. No podía ir a una sinagoga, las sinagogas estaban existiendo en ese momento. Pero créanlo, si Nehemías está en Jerusalén, ¿saben qué hubiera hecho? ¿A dónde hubiera ido? Al templo. Al templo. Y si el templo no estaba disponible, hubiera ido ¿a dónde? A la sinagoga. Porque la sinagoga ahí se estudiaba la ley de Moisés, la palabra de Dios. Pero estaba ya en el exilio, estaba lejísimo, 2000 kilómetros. Allá no había donde hablar al Señor. Por lo tanto, su opción para estar en comunión con Dios, ¿cuál fue? La oración y el ayuno. Y se pone a ayunar. Entiende, hermanos, que la mejor manera de enfrentar una situación difícil es nuestra comunicación ¿con quién? Con Dios. Les citaba al principio, hermanos, a Daniel. Daniel, hermanos, tenía iba para 90 años cuando cae Babilonia. ¿Se dan cuenta lo que para Daniel pudo haber sido la caída de Babilonia? Daniel era el segundo del rey Nabucodonosor y los que más le sucedieron. Cae Babilonia. El rey de Medos y los persas lo primero que hacen es quitar al rey de los de Babilonia, lo eliminan. En aquellos tiempos, hermanos, cuando cayó un rey, junto con él, ¿quién caía?
Toda su gente, toda su gente. ¿Se han puesto a pensar que cuando Babilonia cae, quien pudo haber también caído fue Daniel? Y así como mataron al rey, lo hubieran podido matar también a él. Porque el nuevo rey, ¿qué puede decir? Mátame al rey y mátame a todos sus consejeros, a todos sus séquitos. Quizá Daniel está pensando, bueno, ¿qué va a hacer de mí? Ya mataron a mi antiguo jefe, hay otro jefe. ¿Se dan cuenta del trabajo cuando hay un cambio de jefe? Uno se pone a temblar porque no sabes qué es el nuevo jefe. Yo me acuerdo cuando estaba, en una ocasión que estaba en la escuela, en la universidad, en un receso me puse a platicar con un maestro. Y bueno, me decían que aparte de dar clases en la UAL, daba clases en la IBE, hace muchos años. Y en aquel tiempo era muy difícil dar clases en la UAL y dar clases en otra escuela, como en la UAL o en la otra universidad, porque pues, no había muy buena relación. Entonces, si sabían que un maestro de la UAL daba clases en la UAL, pues lo podían, pues algo podía pasar, porque no se podían ver en las universidades. Entonces, él daba clases en la iglesia. Entonces decía, me explicaba que daba clases en la iglesia. Y me decía que él antes era funcionario de la iglesia. Tenía su oficina, era funcionario, no daba clases, era funcionario. Y me decía que en una ocasión cambiaron aquí en Torreón de vicerrector. Y viene el nuevo director, nuevo vicerrector, un hombre joven. Dice, y automáticamente empezó muchos cambios. Hizo muchos cambios en la iglesia. Dice, y a los pocos días de ser el nuevo director, dice, me manda a llamar. Estaba yo en mi oficina y me manda a llamar. Él tenía años dando clases de vida y dando como funcionario de vida. Dice, me manda a llamar. Ya estaba grande el señor. Dice, cuando me mandó a llamar, no, hombre, me puse bien contento. Dije, me va a promover, no, me va a reconocer, o me va a promover, me va a cambiar de puesto, algo mejor. Me manda a llamar, yo voy muy emocionado. Entro y ¿sabe qué? Está despedido. Él entró, dice, con su gente y quitó los puestos, ¿cómo se llaman? Puestos claves, quitó gente del anterior y puso en esos puestos claves a su gente. Dice, uno de esos puestos era el mío y me quitó. Así es, hermano. Imagínense, cayó Babilonia. Daniel era el brazo derecho del rey que acaba de caer. Viene otro rey, de los dos de los persas. Mataron al rey que cayó. ¿Qué le esperaba a Daniel? Probablemente que también lo corrieran. No fue así, o que lo mataran, no fue así. En ese momento tan difícil, ¿sabe qué estaba? No hay tiempo de leerlo, porque el tiempo se nos fue. ¿Sabe qué estaba haciendo Daniel? Era un tiempo tan difícil, estaba leyendo Jeremías. ¿Cómo vamos a tener contacto con Dios? Vamos a leer, hermano. ¿O no lo cree? ¿No cree que en el momento difícil aquí en la palabra de Dios encontremos la respuesta a mi problema? Amén. Daniel estaba quizá temeroso. ¿Qué me va a pasar? ¿A lo mejor este hombre me va a correr o me va a matar? Y entonces comienza a leer Jeremías. Y cuando comienza a leer Jeremías se da cuenta que esto es palabra de Dios. Dice, me di cuenta que eran 70 años. Y que se estaban cumpliendo cuando los 70 años. Y entonces él comenzó a orar también como Nehemías. Hermanos, ¿qué tenemos que hacer ante una noticia tremenda? Llorar porque somos sensibles. Pero segundo punto, necesitamos restablecer nuestra comunicación con Dios. Nehemías fue a través del ayuno. Nosotros no practicamos el ayuno. Que buena parte no sería alguno, ¿verdad? Pero no lo practicamos. Pero hermanos, leer la palabra de Dios, orar más, es lo que tenemos que hacer, hermano. Y si leemos, ya se me fue el tiempo, hermano. Si leemos tanto la oración de Daniel como la oración de Nehemías, hay un común denominador en las dos oraciones. ¿Saben qué es lo que hace tanto Daniel como Nehemías? Dice, Señor, reconozco que hemos pecado. Mis padres pecaron, mis padres se rebelaron contra ti. Por eso estamos aquí. Por eso estamos así, porque te hemos fallado. Tú no has fallado. El que falló fuimos nosotros. Hermanos, cuando recibamos una noticia impactante, tenemos que estar en más comunicación con Dios y pensar, bueno, ¿en qué quizá he fallado yo? Cuando David, hermanos, el rey David, es reprendido. Es que se apagó, no lo tengo aquí nomás de adorno, ya se apagó. Cuando David es reprendido, cuando pecó con la mujer aquella, con la que adulteró, y cuando muere el niño, ¿se acuerdan? Y que David se va
a su recámara a llorar porque él va impactado cuando Natán lo reprende antes de que muera el niño. Él se ve impactado cuando Natán dice, ese hombre eres tú. Se ve impactado por la noticia, soy yo el que pecó. Y se encierra en su cuarto y escribe el salmo conmovedor. En ese salmo conmovedor dice, el que pecó fui yo. Tú no, Señor. Tú nunca te equivocas. El que se equivoca es el hombre. Entonces es el momento, hermanos, para decir, bueno, ¿en qué fallé? ¿En qué fallé yo? Probablemente no son fallas grandes, probablemente sí. Pero lo importante es, hermanos, que tenemos que restablecer nuestra comunicación con Dios. Y poder decir, Señor, si esto se debe a algo, entonces tú no tienes la culpa. Probablemente el que falló fui yo. Y si analizando me doy cuenta que fui yo, entonces tenemos que decírselo, Señor, fui yo. Fui yo el que pecó. O fui yo el que fallé, porque a veces no precisamente se trata de pecado, a veces se trata de fallas. ¿Se acuerdan? El apóstol Pablo Gálatas nos habla de qué? De faltas y de cargas. Faltas son pecados, cargas son problemas. Entonces, no tiene que ser pecado, Señor, el que falló fui yo. Y si la falla implicó un pecado, Señor, el que pecó fui yo. ¿Saben cuál es la reacción de Dios, hermanos? Cuando un hombre se acerca a Él y le dice, Señor, el que falló fui yo. ¿Saben qué pasa? El Señor vuelve con nosotros y se reconcilia con nosotros. Dice la palabra de Dios en Daniel, que Daniel todavía estaba orando, Señor, el que falló fui yo, mi pueblo falló. Cuando en ese momento la respuesta de Dios ya venía. El primer retorno a Jerusalén. Dice la palabra de Dios, hermanos, que cuando Nehemías termina de orar, diciendo, Señor, perdona a mi pueblo, perdona a mis padres, ellos pecaron porque fueron rebeldes, perdónanos a nosotros. Al poco tiempo, hermanos, Nehemías estaba trabajando, él estaba triste. Y el rey, como yo le servía vino, me pregunta, Nehemías, ¿por qué estás triste? ¿Y saben qué, hermanos? Ahí estaba la contestación de Dios. Porque en aquellos tiempos, cuando un siervo entraba a servir al rey, si entraba triste, ¿saben qué le pasaba a ese siervo triste? Lo mataban. Oye, ¿por qué estás aquí conmigo con cara triste? Yo soy el rey, aquí nadie está triste. Sácalo y me lo matan, vamos, afuera. Solo por entrar triste. Porque ante el rey todos tenían que ir como pues alegres. Voy a servir a mi rey, alegre, dispuesto, alegre. Entras triste, sácalo aquí y me lo matan. Entra triste porque está preocupado por el problema, está orando y preocupado. Y cuando el rey lo ve triste, dice, oye, ¿por qué estás triste? Tú no estás enfermo, tu tristeza por otra cosa. Y entonces Nehemías tiene un gran temor y le cuenta, estoy triste por mi pueblo, porque el muro está derribado. Y entonces a través de ese rey viene la respuesta de Dios. Regrésanos. Ven, si tu tristeza por la muralla que está tirada, por tu ciudad que está desierta, ven, yo te ayudo, ven, imagínense. Qué maravillosa respuesta del Señor. Dios, hermanos, está con nosotros. Y cuando te pasen cosas difíciles, tú simplemente, si es necesario llorar, llora, pero tiene un corazón sensible. Acércate al Señor, ora. Si quieres ayunar, ayuna. La iglesia de Cristo no da en contra del ayuno, o sea, no estamos en contra de eso. Pero ora, lee, acércate al Señor, pídele perdón por pecado, por fallas que hayas cometido. Y la respuesta de Dios, hermanos, aunque tú no lo creas, vendrá de manera maravillosa. Dios va a abrir el camino y todo se va a solucionar. Quizás Nehemías pensó, aquí me van a matar, esté triste ante la casa de mi rey y me va a matar. No, Nehemías, ¿por qué estás triste? Dímelo. ¿Estás triste por tu pueblo? Ve con él. Te doy cartas si quieres, pero ve. Y Nehemías regresa y levanta la muralla. Hermanos, si la muralla era el problema y los problemas del pueblo fueron el problema de Nehemías y por eso estaba triste, Jehová dio la respuesta. Regresa. El rey mismo se lo permitió. Hermanos, las puertas se van a abrir. Jesús fue muy claro con nosotros. Si tú tienes fe como una de mostaza, lo vas a poder hacer. Y vas a decir ese monte, este para allá, se va a hacer. Pero tenemos que estar cerca de eso. Vamos a cantar un himno.
un himno de invitación. Por si esta mañana hay alguien que quiera venir al Señor, hay alguien que quizá tenga noticias tremendas, pero que sabe que debe tener un corazón sensible, que debe acercarse al Señor, pedirle perdón y esperar la respuesta de Dios. Vamos a cantar un himno.